Hoy estamos hablando del documental El Testigo y realmente me parece que es un documental muy fuerte. Me parece que es un documental que retrata voces que han sido constantemente silenciadas y voces que también han resistido a muchas cosas. Y pues es una forma de fotoperiodismo, pero pues siento que tú sabes un poco más, Nats, entonces pues si quieres cuéntanos un poco más de eso. Pues no, la verdad, o sea, el documental del testigo yo ya me lo había visto como apenas salió, pero realmente había muchas cosas que yo no recordaba del documental y no sé, o sea, como ahora empezando a estudiar periodismo, me doy cuenta que por lo menos también desde lo que me gusta a mí más como periodista en formación es la fotografía, porque siento que es una manera de contar historias de manera visual que la gente se pueda realmente identificar. Muchas veces cuando nosotros leemos textos, nosotros leemos noticias, leemos artículos y leemos, digamos, sobre la guerra en Colombia, claramente eso se genera ciertas cosas dentro de uno, pero ver una imagen y realmente poder no identificarte porque siento que, o por lo menos creo ninguno de nosotros va a llegar a identificarse realmente con lo que vivieron las personas, por ejemplo, del campo colombiano, pero es como de pronto ponerse un poco más en los zapatos y ponerle color, aunque es un poco contradictorio el hecho de que, digamos, Jesús ponga sus imágenes en blanco y negro, pero es ponerle color a la historia de Colombia y que realmente llegue a todos los rincones del mundo y que la gente vea qué era lo que realmente estaba pasando. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y me gustaría resaltar un punto que dijo Jesús y es que cuando él inicia su trabajo periodístico empieza diciendo que contar por medio de relatos, pues en prosa, narrativos, era bastante peligroso y entonces él encontró en el fotoperiodismo una alternativa que le parecía más personal y que podía generar más impacto y lo repetía a lo largo del documental. ¿Qué pensarían todas las personas que fotografió de ver el impacto que hoy en día han tenido las imágenes que él publicó? Y pues bueno, el trabajo fotoperiodístico me parece un trabajo bastante fuerte. Me imagino que ha visto cosas pues muy difíciles y lo comenta en varias ocasiones, pero se siente mucho más real y se siente mucho más cercano. También me gustaría resaltar lo que él decía en un momento cuando hablaba allá en Bojayá con quien le estaba contando sobre pues la masacre y sobre la foto de Jesús mutilado, de Cristo Sí, de mutilado, Cristo mutilado. que decía que el objetivo de sus fotografías no era como ese amarillismo ni mostrar El odio, no el era odio. generar odio, sino Exacto. generar reflexión. Exacto, sí, no mostrar imágenes pues absolutamente crudas porque sabía que eso incita a la violencia, más venganza. Y él se pone del lado de las víctimas, pero a lo largo del documental se nota como un aspecto de reconciliación, pero también de memoria. Y eso me parece algo muy interesante. Él inicia contando pues sobre la impunidad que tuvo el asesinato De su de familia. sus abuelos, de su familia, y después uno va y vuelve a ver la impunidad como un constante en la misma temática cuando habla con la hija de la mujer, Gloria, creo que se llamaba, que fue desaparecida y que para ella, pues la paz no existe. Y él dice una frase que es mi favorita del todo el documental, que es, la paz no es el silencio de los fusiles. Porque creo que para las víctimas, no todas, pero gran cantidad de víctimas directas del conflicto armado, pues es muy difícil olvidar ciertos crímenes. Nosotros comentábamos sobre pues, las mutilaciones, es muy difícil olvidar ese tipo de cosas, o sobre las decapitaciones. Y nada, pues me gustó mucho que dijo que la paz era el compromiso de todos y uno a partir del proceso de paz, de la reconciliación, ve que hay un compromiso general pero no absoluto. Y creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Algo que a mí me llamó mucho la atención es la parte en la que está hablando es que no me acuerdo cómo se llamaba ella, pero era como la persona que estaba dentro de la guerrilla y que entró después, Camila, sí. Me pareció muy interesante porque hubo una parte donde la estaba entrevistando y decía como, me dio muy duro entregar mi fusil. Y es como esas condiciones y ver que la violencia en realidad hace parte determinante de la formación de la nación colombiana, porque en sí es algo que, y yo pensaba en eso, desde el Chocó hasta, bueno, todas las partes en las que él mostraba en el documental, pues todos los sucesos, todos es algo común que tenemos y es la violencia, y es cómo marca la violencia a las personas, y cómo o sea, cómo podemos pedir a los adultos de ahora que tengan un comportamiento pasivo o sea, digamos que tengan la mente más abierta cuando han pasado por esas situaciones de pequeños. Entonces es como esa formación y ver que las situaciones siguen pasando y se siguen repitiendo y que nosotros viviendo aquí no sabemos identificarlas aún o no sabemos entender qué se siente y el documental es solo un poquito de eso, mientras que mucha gente, o sea, y estoy muy agradecida de poderlo haber visto porque es partes de Colombia que nosotros solo leemos en libros
que no entendemos y es súper como un reflejo de lo que en realidad es Colombia. Entonces a lo que va con Camila es la construcción de las personas como es de diferente, porque ella cree en la paz, ella quiere la paz, mientras que la otra chica que le mataron casi que a media familia, que estaba embarazada, tampoco me acuerdo cómo se llama, y ella decía, no creo en la paz porque esto nunca va a pasar. Entonces esas diferentes perspectivas, diferentes vivencias que tienen los colombianos en torno a la violencia, creo que es algo fundante en nuestra nación. Sí, también, además de pues que la violencia es importante para mostrar cuál ha sido el proceso de formación de Colombia, es mostrar que esa violencia no ha sido un proceso lineal, no ha sido un proceso simple, sino que pues una guerra que tiene 60 años tiene muchísimos actores, hay víctimas de la guerrilla, así como hay víctimas de los paramilitares, así como hay víctimas del propio Estado colombiano. Entonces es importante mostrar que todas las personas en Colombia han tenido una experiencia distinta con la violencia y así como las personas del campo experimentaron la violencia de una forma, las personas de la ciudad la experimentaron de otra forma muy distinta, pero lo importante es reconocer la complejidad que tiene la violencia y eso se traduce en la complejidad que tiene construir paz en este país, porque para poder reconocer cuáles han sido los crímenes, cuál ha sido pues el sufrimiento y cuál ha sido el impacto de todos esos escenarios de violencia, hay que reconocer también cuáles son las distintas formas de perdón que tiene este país y con quién hay que perdonarse y quiénes son los que tienen que pedir perdón. Yo tuve la oportunidad de asistir pues a la exposición del testigo hace un semestre y medio, hace un año y medio, perdón, en el claustro San Agustín, que queda a una cuadra de la Casa de Nariño, y la verdad es impresionante cómo él mostraba, además de las fotografías que se muestran pues en el documental, muchísimos gráficos con el número de víctimas, con cómo había evolucionado esa violencia a través de los últimos 60 años, con los principales sitios en los que se habían dado. Y me parece que lo que sirve, o sea, en lo que contribuye Jesús Abad es mostrar que todas esas cifras tienen un nombre y tienen un apellido y están presentes en este país y todavía hay muchas que nos acompañan y son personas que tienen que ser incluidas en todos esos procesos de construcción de paz que se están dando en el país. Sí, y pues a mí me gustaría como ya salir un poquito de la violencia para ir a los procesos de resistencia, porque son procesos que han marcado constantemente la nación colombiana. Entonces lo vemos con los afrodescendientes, lo vemos incluso con las mujeres. Entonces a mí una parte que me pareció impresionante fue cuando después de Bojayá, de toda la masacre de Bojayá, pues en la iglesia, en ese mismo lugar fueron a bailar currulao, fueron a hacer un montón de cosas y me parece que eso demuestra que la resistencia hace parte también pues de otra nación colombiana, porque hay partes de Colombia que no han tenido que tener resistencia porque pues han sido bastante privilegiadas. En cambio hay otras regiones que han tenido que constantemente estar resistiendo fuerzas y violencias que intentan quitar su identidad e incluso quitarle a su gente. Entonces me parece pues impresionante eso también, como las mujeres incluso a veces eran usadas como métodos de guerra, entonces se violaban a las mujeres para como debilitar, era un botín de guerra. Entonces, pues me parece que también los procesos de resistencia forman nación y forman una identidad compartida. De pronto no entre todos, pero entre algunas personas. Sí, yo ahí quería añadir que no es solamente los procesos de resistencia, sino también de reconciliación. Y yo siento que eso, pues como lo mencionaba ahorita también Juanes y lo mencionamos todos, digamos que desde el proceso de paz, desde que se firmó, digamos que lo hemos vivido y lo hemos experimentado desde una perspectiva más macro, digamos, pero siento que también Jesús Abad Colorado muestra en el documental como un proceso de reconciliación también propio dentro de su familia, que lo mencionábamos ahorita. Entonces, pues sí me gustaría añadir que, digamos, el perdón en Colombia y como para que realmente la paz funcione, si es que pues, funciona, como que tiene que ser a nivel más micro, ¿sí me entienden? O sea, como que realmente él en un punto cuando se reencontraba con su tía, que había sido la única que sobrevivió después de pues, el atentado contra su familia, ellos rezaban, entonces también es otra manera, digamos, de reconciliación. Digamos que tú ahorita mencionabas todo ese tema del Chocó y como ellos tienen unas tradiciones distintas, digamos, como para aceptar lo que pasa y pedir perdón. Digamos que acá se va más como por la corriente de la religión, pero él decía, digamos, para darle cierre a esto, tengo que cerrar el capítulo de mi familia.
Y por eso también me parece súper interesante, porque él decía, yo no estoy contando únicamente la historia de Colombia y de mi país, sino que estoy contando la historia de mi familia. Es un proceso muchísimo más personal. Y ya aparte de eso también me gustaría mencionar que algo que me pareció muy bonito y que me parece como muy chévere, como del tecnicismo, entre comillas, de la fotografía, es que sus fotografías normalmente son en blanco y negro. Pero si ustedes se ponen a analizar, cada vez que le regalaba una fotografía, algunas de las personas con las que se reencontraban eran a color. Cuando les tomaba una foto a su familia, cuando le tomaba una foto a la niña que estaba mirando por el vidrio roto, pero ya eran fotos a color. Entonces es como ese proceso de listo, pasó esto, estamos pidiendo perdón, nos estamos reconciliando, qué pena, reconciliando, ya no es a blanco y negro, que digamos demuestra un poco más los horrores de la guerra, sino que es a color. Entonces es como esa evolución de la historia colombiana. Sabes que sí, no lo había pensado, pero también me recuerda cuando él estaba en el acto de reconciliación con uno de los comandantes de las FARC, encargado de los bombardeos que creo han hecho bastante daño al país en prácticamente todo sitio. Pero bueno, el punto es que allá una señora comenta que él no solo es la imagen de la guerra, sino la imagen de la reconciliación, de que pues la paz puede ser posible y pues es necesaria. Fuera de eso, también me gustaría comentar que de todos modos pues está lejos de ser el fin de conflicto y que aquí en Colombia la violencia funciona como el dicho de corta una cabeza y salen dos, porque vemos que muchos de los lugares donde él estuvo antes ahora están pues dominados no por los paras ni tampoco por las FARC, sino por otros grupos como las AGC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Y la gente dice, no, aquí el conflicto nunca terminó. Porque, como lo decías tú, Nata, y como lo decías tú, Vale, hay que pensar también en un nivel micro y entender, como decía Tomás, que esto es una complejidad de actores inmensos y que el conflicto pues necesita ser resuelto desde como un modelo multidinámico, por decirlo así, para que llegue a lo largo de todo el territorio y no solo se sienta pues en, no sé, el proceso de paz o la JEP o este tipo de instituciones, por decirlo así. Y bueno, Bueno, ya para cerrar, o sea, me parece que si extraemos las principales reflexiones de El Testigo, nos damos cuenta que es muy poderoso el mensaje y que hay que tenerlo en cuenta siempre que nosotros vayamos a analizar cuál es la historia en este país, ¿cierto? Porque no podemos quedarnos en cuáles fueron los principales líderes de algún momento, en cuáles fueron los principales sucesos de ciertas guerras, sino también ver cuáles son las historias que hay detrás de todos esos sucesos históricos y cuál es el impacto que tienen esas historias en formar la historia de cada uno de los territorios. Entonces, El Testigo, la verdad es que a mí me gustó mucho por eso, porque es mostrar cuál es la cara del conflicto colombiano y cuál es la importancia de entenderlo desde una perspectiva que busque la reconciliación de las víctimas con los victimarios. Entonces, bueno, no sé si quieran dar pues una reflexión final, pero excelente el documental me pareció. Y muchas gracias por esta tertulia. Agradecemos mucho y nos vemos en la próxima.